Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, Retro Movie 78, Drácula de Bram Stoker, más conocida como el Drácula de Coppola, o Coppola. Como no lleva acento, supongo que se dirá Coppola. En fin, el próximo mes de noviembre se cumple el 30 aniversario de esta película. Aquí en España se cumplirá a mediados de enero, porque se estrenó a mediados de enero del año 93. Pero la fecha de estreno en Estados Unidos, Reino Unido y tal, fue aproximadamente en mediados de noviembre. Por cierto, la tenéis disponible, no sé hasta cuándo, en la plataforma Netflix, por si le queréis volver a echar un vistazo. La verdad que la película petó la cabeza a todo el mundo, fue un éxito total. Dicen los entendidos que es una de las mejores versiones o una de las mejores adaptaciones de la novela de Bram Stoker al cine. Pero bueno, eso cada uno lo tiene que valorar. Hay gente que dice que sí, hay gente que dice que hay muchas diferencias y tal. Bueno, cada uno lo que piense. Ya sabéis que cuando suelen hacer una cosa así, suele poner es una adaptación de la novela o basada en la novela. Cuando se dice adaptación o basada es que va a haber cambios. Así que bueno, no sé si esta película en su día os gustó, si os sigue gustando. La verdad que es una de las que está en mi Blu-ray teca particular y me encanta la película. Me encanta todo de la película. Ya no voy a poner comparación con la novela. Novela por un lado y la película por otro, porque es que si no, no acabaríamos nunca. Así que bueno, si me queréis acompañar en estos entresijos que voy a desmembrar como si fuera el hombre lobo cuando se convierte el conde, sobre todas las cositas de la película, curiosidades, anécdotas, cómo se rodó, porque tardó en hacerse un poquito el proyecto y todas esas cositas. Pues acompañarme por todos estos entresijos de Drácula de Bram Stoker. Bueno, cuando empezó el proyecto de la película, se rumoreó que Coppola iba a guionizarla, aparte de dirigirla, como muchas veces se acostumbraba a hacer en sus proyectos. Lo que pasó fue que James V. Hart finalmente sería el que escribiría el guión junto con Coppola y otro de sus colaboradores. Os voy a explicar por qué. James V. Hart, el guionista, desde el año 1970 aproximadamente hasta principios de los 90, cuando ya se empezó a desarrollar en serio el proyecto de la película, estuvo enviando un montón de versiones, un montón de guiones a las oficinas de la Columbia Pictures, pero todas se las echaban para atrás, todas para atrás. En el momento en que dijeron, pues vamos a hacer una película sobre Drácula, se pusieron en contacto con él y le dijeron, oye, vente, que finalmente lo vamos a arrancar el proyecto y queremos que sea el guionista después de toda la tabarra que nos has estado dando durante casi 20 años mandándonos guiones y rechazándolos todos. La primera idea fue adaptar el guión en una miniserie que sería dirigida por Michael Apted. Michael Apted, si os suena de algo, es el director de Gorilas en la niebla, protagonizada por Sigourney Weaver, entre otras muchas películas. Pero al final el proyecto como que se dejó un poquito de lado y bueno, no, finalmente no lo vamos a hacer. Pero resulta que el guión, un poquito más adelante en el tiempo, cayó en manos de Winona Ryder. Cuando Winona Ryder lo leyó, alucinó y automáticamente, como conocía a Coppola, se puso en contacto con él y le dijo, este proyecto, este guión, tenemos que llevarlo a cabo. Esto hay que hacerlo. En marzo de 1991 comenzaría la preproducción de la película, ya con un guión escrito a 3 manos o a 6 manos por el propio Hart, Coppola y la productora Anahin Nazarian. Entre los tres acabaron de pulir el guión definitivo para llevar a la película. En un principio Columbia no tenía muy claro de contratar a Coppola porque había dirigido grandes películas pero que después se habían convertido en un fracaso, como fue Apocalipsis Now o El Padrino 3. Y entonces barajaron la posibilidad de que otros directores especialistas en el género fantástico y de terror se hicieran cargo de la película. Primero se llamó a William Friedkin, director del Exorcista, para ver si se hacía cargo, pero no quiso meterse en el tema. Y después se contactó también con John Carpenter, el director de La Cosa, pero también rechazó el proyecto.
Así que finalmente, pues Columbia le dijo a Coppola que dirigiera la película, pero que se centrara única y exclusivamente en lo creativo. Que pasara de temas económicos, si la película va a ser un fracaso, si iba a triunfar, si no iba a triunfar, que eso daba exactamente igual. Que se metiera de lleno en el proyecto de desarrollar todo lo que tenía que hacer para la película, el guión ya lo tenían, pero los decorados, el vestuario y los efectos especiales, y que se olvidara de los demás para que no se calentara mucho la cabeza y se convirtiera la película en un fracaso. Para producir la película, porque el presupuesto fue un poquito elevado, participaron 3 productoras: American Zoetrope, que es la productora de Coppola, Osiris Films, que es la productora de Michael Apted, que aunque no dirigió la miniserie aquella que quería hacer, sí que participó como productor, y finalmente Columbia Pictures, que fue la que puso la parte más gorda del presupuesto. Por decirlo de alguna manera, Coppola y Apted un 25% cada uno y Columbia un 50%. En un principio, Coppola tenía la intención de rodar en exteriores europeos, en algunas partes de Gran Bretaña, en algunas partes de Rumanía, para ambientar la película pues lo más posible con la historia de Vlad el Empalador y el Conde Drácula y todo el tema, pero el presupuesto se encarecía mucho debido a los decorados de tipo gótico que tenía pensado hacer el encargado de diseño de producción, Dante Ferretti. Más o menos por presupuestar un poco la película, con lo que iba a costar hacer exteriores en Rumanía, en Gran Bretaña, más los decorados, que un buen pellizco se lo llevaba el castillo del Conde Drácula, iba a ser un presupuesto aproximado de 70 millones de dólares. Columbia se negó y dijo que no iba a poner tanta pasta y que se dejaran de rodar en Rumanía, en Gran Bretaña y por ahí, que la película se rodaba en suelo estadounidense, en los estudios que tenía Sony en Burbank y en los estudios Universal. A Ferretti, evidentemente, pues le dieron puerta y entonces apareció el diseñador de producción Thomas Sander, que fue el que se encargó de los decorados, la ambientación de la película, y bajó el presupuesto a 42 millones más otros 8 millones presupuestados para el tema de la publicidad, como siempre en una película. O sea que se ahorraron unos 20 millones para empezar. Coppola se rodeó de un grupo de colaboradores, la verdad que de lo mejorcito. Sobre todo en uno de los aspectos, aparte del aspecto visual de decorado, fotografía y todo el tema, y de efectos especiales, el tema del vestuario que tenía mucho contexto dentro de la película y según el personaje. La encargada del vestuario fue la diseñadora Eiko Ishioka, que ganaría el Oscar, ya lo comentaré un poquito más adelante, por el diseño de vestuario de la película, y se basó en cada personaje, incluso en los estados de ánimo que tenían algunos personajes, para los colores que llevarían en la ropa. Por ejemplo, Drácula vestiría, sobre todo en la primera parte de la película, cuando sale ya anciano en el castillo y tal, de color rojo como una simbología de la sangre. Después el color blanco y el color oro, que también lo lleva en algunos momentos el conde, era para según el estado de ánimo en el que estaba. Y también para diferenciar los colores de Mina Harker y de Lucy. Y después en la escena en la que el conde finalmente está con Mina y ella le dice que le muerda para convertirla en vampira y que pasen la vida eterna juntos, el conde va de negro para simbolizar la oscuridad y Mina va vestida de rojo para simbolizar la sangre y la vida eterna. El encargado del maquillaje, de los efectos especiales, de todos los maquillajes que lleva el conde y los demás de la película, sería Greg Cannon, que venía justo de hacer los efectos especiales de otra película que pasará por aquí, que ahora cumple el 25 aniversario, que no es otra que Jóvenes Ocultos, que es un peliculón, y tranquilos que en breve la tendréis por aquí por la sección. Y después Alison Savage y Roman Coppola, hijo del director, fueron los encargados de los efectos especiales. Greg de maquillaje y estos de los efectos especiales. Para hacer la película lo que no querían era utilizar técnicas novedosas que se llevan pues a principios de los años 90. No querían hacer efectos especiales por ordenador ni cositas de estas. Querían utilizar técnicas de toda la vida del cine, que si veis la película se nota un montón, se nota que hay fondos pintados,
se nota que no ha utilizado también como sombras chinescas, todos los efectos prostéticos y nada de digital, combinando colores, combinando diferentes maneras de rodar, a cámara lenta, en blanco y negro, a cámara rápida, rebobinando, dando para adelante, todas esas técnicas que se podían hacer sin recurrir a efectos digitales o de los primerizos hechos por ordenador. Por ejemplo, para la escena que se ve el conde Drácula cuando llega a Londres, que se le ve caminando por las calles de Londres, que se le ve en blanco y negro, que está rodado como una cámara antigua, pues realmente está rodado con una cámara antigua, una cámara a paté o pafé, no sé bien pronunciarlo, que es de principios del siglo XX, de 1900 aproximadamente. Una de las primeras cámaras, que además iban con manivela, era portátil, pero tú ibas rodando y entonces grababas en blanco y negro y tal. Pues esa parte de la película está rodada con esa cámara. Antes de comenzar a rodar, todos los miembros del elenco se fueron una temporada al rancho que tiene en Napa, en California, Francis Ford Coppola, para preparar y ensayar toda la película. A Anthony Hopkins le costó un poquito de trabajo hacerlo porque la verdad que él no es muy sociable, no le gusta mucho estar rodeado de gente y la verdad que lo pasó un poquito mal. Allí el director lo que hizo fue juegos teatrales, improvisación, lectura del guión, ensayo de escenas, incluso puso al elenco una biblioteca con toques ocultistas, con libros de ocultismo y cositas así, para que se pudieran informar un poquito de la simbología que iba a tener toda la película de Drácula. Como os he comentado antes, la película, entre presupuesto de filmación más el de publicidad, costó unos 50 millones y se convirtió en un éxito taquillero, recaudando 215 millones cuando se estrenó en todo el mundo y fue ganadora de 3 premios Oscar. Mejor edición de sonido, porque el sonido es fundamental, mejor vestuario y mejor maquillaje. Bueno, el casting. Tenemos como el conde Drácula a Gary Oldman. Cuando empieza la película lo tenemos como un guerrero que lucha contra el ejército otomano, contra los turcos. Y durante la película tiene diferentes transformaciones. Tenemos al conde anciano, ya un poquito hecho polvo. Tenemos al conde joven seductor, que va a buscar a Mina. Y después tenemos las diferentes transformaciones, que si en un hombre murciélago, que si en un hombre lobo, el vampiro y bueno, y algunas cositas así, que la verdad que da bastante mal rollo. Oldman estudió de tal manera los diálogos, o se los sabía tan de memoria, que si se equivocaba al rodar una escena, hacía que volvieran a repetir toda la escena para soltar todo el diálogo de corrillo y así que la escena quedara clavada, no aquello corta y ahora me he quedado a la mitad de la frase, pues voy a coger y voy a decir lo que me falta. No, hacía que rodaran todo del tirón otra vez. Incluso consiguió bajar una octava el tono de su voz para darle así un toque más dramático cuando es el conde anciano, para que la voz sonara un poco más potente. De hecho, Oldman confesaba o comentaba una anécdota que era que para inspirarse y bajar el tono de la voz se ponía grabaciones escuchando a lobos aullar. De hecho, aquí en España fue tan complicado doblarlo que cuando el conde Drácula sale anciano tiene un doblador y cuando sale de joven tiene otro. 2 actores de doblaje aquí en España le doblaron las diferentes partes porque no había manera de que el mismo pudiera hacer lo de rebajar una octava el tono de la voz. La representación del conde por parte de Gary Oldman fue alabada por diferentes críticos y se llevó el premio Saturn al mejor actor. Algunos actores que pudieron ser el conde, por ejemplo, estuvieron Viggo Mortensen, Jeremy Irons o el que estuvo más cerca de hacerlo, que fue Antonio Banderas, pero por su carácter latino, pues cogió y se quedó a las puertas y después pues participaría en Entrevista con el vampiro. Pero Antonio Banderas estuvo a punto de ser el Drácula. Después tenemos a Winona Ryder como Mina Harker. También Elisabetta, porque hace 2 papeles. La novia de Vlad el Empalador, o esposa de Vlad el Empalador, y aparte también la novia y esposa de Jonathan Harker. Para meterse en el papel de Mina y de Elisabetta,
Winona Ryder tuvo que dejarse crecer el pelo hasta que tuviera una melena considerable, o sea, el pelo que saca en la película es suyo, no es una peluca, y se tuvo que adelgazar 4 kilos para que los trajes de época pues le quedaran bien ceñiditos y que le hicieran un poquito de cinturita y se viera bien en cámara. Después tenemos a Keanu Reeves como Jonathan Harker, que precisamente esta película sería la que lo lanzaría a la fama, y después ya vendría, pues le llaman Body y últimamente pues las películas de John Wick. En esta ocasión hace del abogado Jonathan Harker, que se tiene que desplazar a Transilvania para acabar de arreglar unos papeles de unas propiedades que ha comprado el conde Drácula en Londres y que dejó a media su compañero Renfield porque se volvió chalao perdido, y no me extraña, y entonces viene pues a arreglar un poquito el tema. Curiosamente, en aquella época, Winona Ryder era pareja de Johnny Depp y fue uno de los primeros que le ofrecieron el papel, supongo para el tema de la química, pero Johnny Depp dijo que no le interesaba. Se lo ofrecieron también a Brad Pitt, y Brad Pitt tampoco quiso, que después haría junto con Banderas y Tom Cruise Entrevista con el vampiro. O sea que al final acabaron tanto Banderas como Pitt haciendo de vampiros. Y entonces, pues finalmente se lo dieron a Keanu Reeves, porque aparte tenía un poco de amistad con Coppola, y dijeron, bueno, pues mira, pues este chaval yo creo que lo podría hacer bien, aunque en aquella época era bastante desconocido. Después tenemos a la actriz inglesa Sadie Frost como la amiga de Mina, Lucy, esa amiga picarona, juguetona, tipo, no sé si habéis visto el vídeo que he hecho de Lo que el viento se llevó, os dejo por aquí tarjetita, tipo como Scarlett O'Hara en la película de Lo que el viento se llevó. Le gusta rodearse de todos los muchachos que están por allí para pretenderla, es juguetona, tiene el toque ese picante, incluso hay un momento así un poco onírico, extraño, que tiene un poco de besuqueo con su amiga Mina, y hay muchos toquecitos ahí sensuales y sexuales en la película, sobre todo con el personaje de Lucy. Curiosamente, la actriz Sadie Frost se tuvo que dejar el pelo largo, se lo rizaron y además se lo tiñeron de pelirroja, cuando ella en la vida real lleva el pelo corto, o llevaba en aquella época el pelo corto por aquí, como una media melena, y de color negro. Pues se ve que la gente cuando estaba rodando la película ni siquiera la conocía, tenía que decir, hey, que soy Sadie Frost, porque vamos, el cambio fue radical. Después tenemos por allí, como uno de los pretendientes de Lucy, a Richard E. Grant, el doctor John Seward, que es uno de los que está por allí, que es médico, que es el que se encarga del tratamiento de Renfield en el psiquiátrico de allí de Londres, y es un poquito también enganchado a la morfina, un poquito yonqueras. Y bueno, y este actor, si os suena, ha salido de secundario en muchas películas, en algunas series. Últimamente lo hemos podido ver haciendo de una variante de Loki en la serie de Loki de Tom Hiddleston, que hace como del Loki más antiguo, el Loki viejo, por llamarlo de alguna manera. Otro de los pretendientes de Lucy es el actor Cary Elwes, que es Sir Arthur Holwood. ¿Este actor de qué os sonará? Pues este actor os puede sonar porque es el protagonista de una película mítica, película de culto de los años 80, como es La princesa prometida, y después ha salido en algunas películas haciendo de cachondeo. Me parece que salía junto con el Charlie Sheen en la primera película aquella de Hot Shots, que hacía una parodia de Top Gun. Creo que hacía como el papel de Val Kilmer, el Iceman, que hacía en Top Gun, pues él lo hacía en Hot Shots. Si no me equivoco, Cary Elwes. Después tenemos al actor Billy Campbell como Quincy Morris, el tejano, el vaquero, el tío potente que viene de Estados Unidos, otro de los pretendientes de Lucy. Y si no me equivoco, este no sale muy bien parado con un viaje que le pega al conde Drácula cuando quieren cazarlo. Este actor también lo hemos visto en muchas películas, en muchas series. Y en lo último que yo lo he visto que ha estado muy bien es en una serie que hace de un inspector traumatizado, todo hecho polvo, que se llama Cardinal, y que si no lo habéis visto os la recomiendo. Me parece que son 3 temporadas, una cosa así, la serie Cardinal. Después al grandísimo Anthony Hopkins como el profesor Abraham Van Helsing.
que en un principio se le ofreció el papel a Liam Neeson. Liam Neeson era el elegido para hacer de Van Helsing, pero cuando se enteró de que estaba interesado su admirado Anthony Hopkins, lo llamó y le dijo: oye, quédatelo tú, yo lo voy a rechazar porque me encantaría verte a ti haciendo de Van Helsing. De hecho, Anthony Hopkins se metió tanto en el papel que incluso estudió alemán básico para darle ese toque y ese acento que tiene en versión original en la película. Hace de dos cosas más en la película. Cuando es el principio, que Elisabetta se ha hecho la automorición y llega entonces el conde Drácula allí a la iglesia, cuando clava la espada en la cruz y empieza a salir sangre, cuando ya se transforma, uno de los tres sacerdotes que salen allí es Anthony Hopkins también. Y el narrador de toda la historia de la película también es Anthony Hopkins, o sea que tuvo tres papeles. Después, como el loco Renfield, tendríamos al actor y cantante Tom Waits, un papelito que la verdad que está bastante bien y por lo menos dentro de lo siniestro te ríes bastante cuando lleva el traje aquel de loco, que incluso parece como si llevara unas alas y cosas así, o sea, todas las metáforas al tema de transformación del conde Drácula y tal, están muy bien. Y bueno, como decía, ha salido en multitud de películas y sobre todo tiene una carrera musical, Tom Waits. Y después tenemos a Mónica Bellucci, Micaela Bercu y Florina Kendrick como las tres novias de Drácula, que precisamente Mónica Bellucci debutaba, si no me equivoco, con esta película en el papel de una de las novias. Bueno, lo de la música de la película, la banda sonora, es un tema aparte porque es espectacular desde el principio hasta el final. Una música que compuso Wojciech Kilar, no sé si lo estoy diciendo bien, que curiosamente conoció Francis Ford Coppola en un concierto en París y le propuso: oye, ¿por qué no vienes a hacer la banda sonora de esta película que voy a rodar? Y él pues cogió y aceptó. Kilar era parte de la denominada Escuela de Silesia, que formaban un grupo de compositores polacos que querían hacer cambios en lo que vendría siendo la música de su país, modernizarla y cambiarla un poquito para los nuevos tiempos. Curiosamente, cuando se rueda una película, normalmente se les da una copia del guión al compositor de la banda sonora para que, guiándose con lo que pone allí, las escenas y tal, más o menos vaya haciendo la música. Pero en esta ocasión, para que la banda sonora quedara más clara, Kilar le pidió a Coppola que le diera también una copia del storyboard, que es los dibujos donde salen todas las escenas que se van a rodar, y así utilizarlo mucho mejor como guía a la hora de hacer la música. Dentro de la banda sonora de la película hay muchas reminiscencias, homenajes o parecidos razonables con algunas otras versiones de películas de Drácula. Por ejemplo, hay algunos temas que tienen un poquito de reminiscencias del Nosferatu de Bornau. Hay otras reminiscencias del Drácula del año 79, que la banda sonora la hizo John Williams. Y también hay algunas reminiscencias con los temas que se utilizaban para las bandas sonoras de las películas de Christopher Lee como Drácula para la Hammer. Cogió un poquito de todo, y si vais escuchando la banda sonora y habéis visto esta peli, podéis decir: esa música me suena de otra película de vampiros. Pues más o menos ya sabéis de cuál es. Para el tema de amor de Drácula y Elisabetta, se dice que Kilar se basó en la banda sonora de la película de Jean Cocteau de 1946 de La Bella y la Bestia, que tiene una banda sonora espectacular, y se basó un poquito para el tema de amor de ellos dos. Una curiosidad es que si ponéis un poquito de atención en el tema conocido como The Storm, la tormenta, que es justo cuando el conde viaja en el barco Demeter hacia Londres y acaba con todos los marineros que hay allí porque le entra un poco de jarusa, se puede escuchar Sangi Vita Es, que quiere decir sangre, vida es. Se escucha dentro de la música ese coro: Sangi Vita Es, Sangi Vita Es. Pasó algo raro con la banda sonora de esta película, porque fue una de las candidatas para que la nominaran a los Oscars, pero por extrañas razones, no se sabe muy bien por qué, los productores dijeron que no. Y entonces pues no la presentaron como candidata para que fuera nominada a los premios Oscar. Pero no se sabe muy bien, está investigando por ahí,
¿Por qué lo hicieron? La verdad que es un secreto que no sé si algún día se sabrá. Y después, para darle un poquito de publicidad, como se hacía en aquella época y todavía se sigue haciendo, ya se ha comentado en algún vídeo, como por ejemplo el de Top Gun con la canción de Lady Gaga, Annie Lennox, que pertenecía al grupo Eurythmics, uno de los grupos top de los años 80, hizo la canción Song for a Vampire, que se incluyó dentro de la banda sonora de la película. Entre la música de Killer y el tema de Annie Lennox, pues sacaron el típico LP o CD. La banda sonora fue un éxito en Estados Unidos y en algunos países de Europa, sobre todo, curiosamente, en Polonia. Porque claro, estaban orgullosos de que un compositor polaco hiciera una banda sonora para una película de Estados Unidos. Y entonces allí se vendió como churros. La película tenía que haber durado 145 minutos, que son 2 horas 25, pero finalmente llegó a las 2 horas, unos 120 minutos. Y todo fue porque se tuvieron que cortar algunas escenas por demasiada violencia o incluso algunos desnudos. Y tuvieron que coger y meter tijera. Poco después del estreno de la película, todas estas escenas que se eliminaron circularon por algunas webs. En aquel entonces, años 90, principios de los 90, empezaba ya, o ya llevaba un tiempo el tema de internet, y empezaron a circular algunas escenas de estas que se habían cortado. Cuando salió a la venta la película, tanto en VHS como en DVD o en Blu-ray, estas escenas se añadieron a la película o se incluyeron dentro de los extras en escenas eliminadas. Y en ella se pueden ver algunas escenas con algunos un poquito más sarcásticas y un poquito más de humor, algunos desnudos de Winona Ryder y alguna cosita más salvaje y de sangre y vísceras por parte del Conde Drácula. Para maquillar y ponerle todas las prótesis y todas las cosas a Gary Oldman cada vez que lo transformaban en vampiro o en hombre lobo o incluso en el Conde cuando lleva el peinado aquel y las manos con pelo y las uñas y tal, tardaban más o menos unas 5 horas en ponerle todo ese maquillaje. Una escena muy curiosa es cuando Sadie Frost, transformada en Lucy, que va vestida de novia y va como a su cripta una vez que ya ha muerto, porque ya le ha drenado la sangre el conde y finalmente muere, va hacia su ataúd con una niña en brazos. Y curiosamente la niña que se ve en la película está llorando y no paraba de llorar de verdad del miedo que tenía del maquillaje que llevaba Sadie Frost. Y tuvieron que parar el rodaje y el propio Coppola la tuvo que coger en brazos y acunarla un poco y explicarle que era un disfraz de Halloween, que todo era mentira, que no se asustara, y entonces así la niña pues entró un poco al trapo porque pobrecita estaba muerta de miedo. El vestuario de la película está considerado como si fueran obras de arte, incluso el traje aquel dorado que lleva el conde casi al final de la película, antes de que muera, está basado en el cuadro de Gustav Klimt, El beso. Y los han tratado como si fueran obras de arte, todos los trajes y todo el vestuario de la película, que después de haber hecho una exposición alrededor de Europa, finalmente acabaron en el Museo MoMA de Nueva York. Parece ser que durante el rodaje de la película la relación entre Gary Oldman y Winona Ryder no fue todo lo cordial que tenía que ser y se llevaban bastante reguleras. Sobre todo Oldman, que es bastante, como lo podría decir, impetuoso, pues el carácter no le acababa de gustar a Winona Ryder. Pero también hacía bromitas, porque rodando una de las escenas que Winona Ryder cuando se acerca al conde cuando es joven tenía que hacer como una cara de sorpresa y tal cuando se le acercara, no salía la escena y venga a rodar, venga a rodar, venga a rodar. En una de esas que hizo Gary Oldman para que hiciera como una cara así como de sorprendida Winona, cogió y se escondió un plátano, otros dicen que era un pepino, otros dicen que era un calabacín, da igual lo que fuera, en el pantalón, y cuando se achuchó a Winona Ryder y Winona Ryder notó lo que llevaba allí en la entrepierna, puso la cara así, salió, pero claro, como era muy profesional, siguió rodando, salió la escena a la perfección y después cuando ya dejaron de rodar y los demás estaban partiendo, Winona Ryder cogió un cabreo, pero vamos, para alucinar. El guionista de la película, James V. Hart,
aparece junto con su mujer y sus hijos en una escena de la película cuando se ve un plano general de gente paseando por la ciudad de Londres. Lo podemos ver en un momento que sale él con su mujer y con sus hijos, vestidos de época, por allí en plan cameo. La verdad que el Gary Oldman en aquella época, ahora creo que se ha suavizado un poco, era bastante complicado de dirigir. Incluso siempre estaba pues, aportando ideas, parando, y esto porque, y preguntándose, no sé si habéis visto alguna vez el making of de la película, que cuando se equivoca se pega porrazos así en la frente y todo, pero que se pega unas buenas hostias, y está la Winona Ryder ensayando con él y está allí como un poco acojonado diciendo, pero este tío ¿qué hace? Y siempre ponía en duda un montón de cosas y Coppola le tenía que poner un poquito en la senda. De hecho, era tan intenso a la hora de rodar las escenas que en el principio de la película, cuando lleva la armadura aquella tan chula de color roja como del Caballero del Dragón, rodando la escena, hacía los movimientos tan bestias cuando hace así con la espada antes de clavarla en la cruz y todo el tema, que se ve que saltaban trozos de la armadura y rápidamente tenían que volver a ponérsela porque no había manera de que se estuviera un poco más quieto y no fuera tan intenso a la hora de rodar. Uno de los símbolos que es recurrente y que nos recuerda todo la simbología de la película es el círculo. El círculo aparece en mordeduras, en hematomas, aparece en la luna, aparece en las pupilas, aparece en un montón de cosas. Y es una simbología, el círculo del círculo de la vida o el círculo de la vida eterna. Algunos actores se le acercaban un poco así a escondidas a Coppola para hacerle algunas peticiones. Oye, pues me gustaría hacer esto, me gustaría rodar lo otro. Y algunas se las concedió, como por ejemplo a Anthony Hopkins, el baile que tiene así en plan loco, somos locos de Dios o algo así, que está un poco bebido junto con Mina, con Winona Ryder, fue una improvisación y una petición que le hizo el propio Hopkins a Coppola. Oye, ponme una escena que hago un bailecito así un poco loco con Winona Ryder. Curiosamente, los movimientos de los actores en un principio estaban basados en los movimientos de algunos reptiles. De hecho, Lucy, los movimientos que tiene una vez que se ha convertido ya en novia cadáver, vamos a llamarla, tenían que ser como si fuera una serpiente. Y de hecho se barajó la idea de que cuando baja a la cripta bajara reptando como si fuera una serpiente. Pero como el traje que llevaba era súper complicado de mover y que se pudiera mover ella naturalmente para bajar las escaleras ahí reptando, finalmente dijeron no, vamos a hacerla que baje normal, y esa idea pues la desecharon. Curiosamente Winona Ryder, que era muy jovencita por la época, que tendría 21 años si no me equivoco, le da un poco de pudor y un poco de corte las escenas un poco eróticas festivas y tuvieron que ponerle como una asesora para que la entrenara en el tema de la actuación a la hora de rodar esas escenas de beso, la escena de cama con Gary Oldman y todas esas cositas para que se soltara un poco. Otra curiosidad es la frase que suelta Mina cuando ha bebido la senta y está un poco así como más para allá que para acá, que como que hace una especie de reencarnación en Elisabetta, que explica que ha visto una tierra más allá del bosque o no sé qué. Es la traducción literal de la palabra Transilvania, una tierra más allá del bosque. Cuando se estrenó la película se comercializaron algunas cosas de merchandising un tanto curiosas. Sacaron un videojuego, que bueno, lo veo normal, pero también sacaron un pinball. Un pinball, aquello de las bolas que le vas dando clink, 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 con dibujos de Drácula y tal. También sacaron un juego de mesa. Juego de mesa de tipo Monopoly, tienes que llegar al castillo, tienes que ser Drácula, tienes que comerte a todo el mundo. Me choca un poco, la verdad. Además sacaron una adaptación a cómic que estaba hecha por Roy Thomas y Mike Mignola, el dibujante y escritor de Hellboy. Y también una colección de la empresa Topps de 100 cartas o 100 trading cards que te explicaba pues cada personaje cómo era y las particularidades. Ya sabéis, los juegos estos de cartas de trading cards. Y también sacaron diferentes figuras de acción sobre la película. Sacaron el Hombre Lobo, que si el Conde Drácula anciano y cositas así.
Curiosamente, actualmente, la famosa marca conocida como Funko Pop, pues también ha sacado diferentes versiones del Conde Viejo, el Conde Caballero, el Conde con la armadura roja y unas cuantas más, el Hombre Lobo y cositas así. Y bueno, ya para finalizar, pues el tema del merchant que tengo por aquí, alguna cosita. En principio tengo, pues nada, la película en Blu-ray de Drácula. Poca cosa trae, porque por dentro me parece que no está ni serigrafiado el disco. Bueno, sí, un poco. Aquí con una especie de como de... Es la parte donde clava Drácula la espada en la cruz cuando llega de luchar contra los turcos. Y después, en aquella época, aquí hay un sitio que se llama el Mercat de Sant Antonio, el Mercado de Sant Antonio, que lo ponen los domingos en Barcelona, y son de puestos de todo tipo, de coleccionables y tal, postales, pósters de películas, cómics, sellos, de lo que quieras puedes encontrar allí. Y entonces en su día me hice con esta colección de postales que os voy a enseñar, que la verdad que es muy chula. O sea, la tengo desde el año 93, imaginaros. Y bueno, y son postales pues con cositas de la peli, ¿no es? Publicidad. Aquí tengo este que pone Drácula. Después tengo este otro que sale la cruz cuando llega Drácula para... Bueno, Vlad en este caso, para coger y encontrarse a Elisabetta. Después tengo pues Abraham Van Helsing. Aquí tengo el grupo de cazadores. En el medio está Van Helsing y los otros 4. Después aquí tengo todo lo de las sombras chinescas y Vlad el Empalador cuando empieza la peli, cuando lucha contra los turcos. La visita de Harker al conde anciano, a Transilvania. Y aquí tengo, pues, por ejemplo, un par de pósters. Este que salía el simbolito este con la cara de Drácula y aquí, pues, Drácula con Mina. Y aparte tengo más, que los tengo aquí todos metidos. Y aquí lo tenemos, pues, con la armadura de Hombre Lobo. Aquí tenemos a Lucy. Después aquí tenemos cuando, aquí debajo, cuando está afeitando a Jonathan y chupa la sangre, cuando le hace el corte, que esto es brutal. Y aquí detrás, pues, otras fotos. Tengo aquí a Lucy de novia cadáver. Aquí tenemos al conde transformado en murciélago. Jonathan Harker con las novias. Y finalmente, pues, el conde con Mina o Elisabetta. La escena esa que os decía antes, que él va de negro y ella de rojo. La verdad que son muy chulas. Estas postales son súper chulas. Las tengo aquí en un álbum. Tengo muchas más, de muchas películas. Ya las iré sacando porque ni me acordaba que las tenía. Pero hurgando por aquí con toda la montaña de cosas que tengo. Y después pues tengo esta revista que sacó Ediciones 5, 475 pesetas costaba, explicándote un poco la historia del vampirismo, los diferentes condes Dráculas de la historia, del cine, y un poquito pues explicándote también pues la película de Drácula, que esto si lo leyeras ahora pues sería un auténtico spoiler, la verdad. Pero no ves, por ejemplo aquí sale Nosferatu y salen algunas cositas más que sale aquí. Por ejemplo aquí el Christopher Lee, el Drácula de la Hammer. ¿Qué más cositas tenemos por aquí? El Drácula de Roger Corman. Y bueno, también maquillaje, cómo han hecho los efectos especiales, todo el rodaje de la peli. Te explica un poquito también biografía de Bram Stoker. Cositas que no se han visto en las películas y tal. Y también está bastante interesante. Y bueno, y hasta aquí pues el vídeo que os tenía que traer de Drácula de Bram Stoker. 30 aniversario el próximo mes de noviembre. Se va a reestrenar, ya os lo digo, el 7 de octubre en Reino Unido. Y el fin de semana previo a Halloween van a hacer un reestreno, una reposición por el 30 aniversario en 4K en algunos cines de Estados Unidos. Y esperemos que aquí también la pongan porque yo voy a ir a verla. Y bueno, si he obviado, me he dejado, me he olvidado de alguna cosita, me la ponéis en comentarios. Si habéis visto la película, si os gusta, si creéis que es una de las mejores versiones o adaptaciones que se ha hecho de la novela de Bram Stoker. Y todas esas cositas. Dar like, suscribiros, compartir y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta luego!